Buenas tardes. Bueno, retomando la clase donde nos hemos quedado, habíamos visto estos ejercicios en clase. eh, no lo realizamos, no lo desarrollé totalmente, pero les expliqué cómo hacerlos, ¿no? Bueno, y ustedes dijeron que sí concordaban, ¿no? Acá me acuerdo que, por ejemplo, les había comentado que uno te piden con respecto a P, ¿no? Y aquí solamente se podía hacer sumar este vector más este vector, ¿no? Para llegar para hacer el R de P a cruz T, ¿no? Para ver el momento que genera T respecto de P, ¿no? Eso entendí lo habían captado ustedes. Eh, este ejercicio, no me acuerdo si lo hicimos, me parece que no. A ver, dice, para elevar la barra telescópica OBC, el marco triangular OAB se conecta a la polea y se le ejerce una tensión de 780 libras en el cable debido a la potencia del winch en D. Entonces aquí hay una tensión, ¿no? La tensión del cable que genera a, a todo el sistema, a este sistema de aquí, es de esta forma, ¿no? Esa es la tensión. Calcular el momento m sub 0 de la tensión respecto de O. Ya, respecto de O. O sea, el momento respecto de O que genera T, ¿no? Eso no me acuerdo si lo hicimos, no sé, pero de todas maneras, eh, aquí, como les había comentado, hay varias formas. A veces uno eh, lo encuentra la forma más fácil de hacerlo, ¿no? Y hay otros que lo encuentran un poco más complicado, ¿no? Si es respecto a este punto O y el T, que sabemos que es una línea de acción, ¿cierto? La fuerza, o sea, si yo dibujo acá T, incluso si yo lo dibujara acá, sería lo mismo, ¿no? O sea, sería, si es que yo calculo esta R cruz T, sería el mismo momento. Así está en A, también aquí por teoría debe ser lo mismo, ¿cierto? Eh, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, en sí nosotros podemos calcular, lo voy a poner un poco más de grosor. Em, en sí lo que importa, por ejemplo, es esta distancia, ¿no? Esta distancia D, la vamos a llamar así. El momento, ustedes saben que el momento es producto de un R cruz F, ¿no? Es una distancia con tiempo. El momento es un vector perpendicular al plano donde están ubicadas R y F, ¿no? Entonces, si el R puede ser este, R puede ser aquí, R puede ser acá, R puede ser más acá, ¿no? Cualquier R que yo le agarre de ellos, ¿están en qué plano? En el plano de la pantalla, ¿cierto? Y F, que F viene a ser la tensión. La tensión también está en el plano de la pantalla, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosa es perpendicular al plano de la pantalla? O sea, es un vector que sale de la pantalla o entra, ¿no? Si nosotros aplicamos la regla de la mano derecha, es R cruz F, entonces el giro sería en esta forma, ¿no? Entonces el vector momento tendría ya un, digamos, si esto es X y esto es Y, entonces Z va a ser saliendo de la pantalla, ¿no? Entonces el momento tendría solamente componente Z puro, ¿no? Entonces ya tenemos el vector unitario del momento, ¿no?
Y también, ¿cuál sería el módulo? Si porque un vector es el módulo más el vector unitario. ¿Cuál sería el módulo? El módulo sería la multiplicación de D por T, ¿no? Este T es una fuerza, pero acá es el módulo, ¿no? El módulo de la tensión por la distancia me da el módulo del momento, ¿no? Del momento con respecto de O. Ya sea cualquier distancia, cualquier R que nosotros hallemos aquí. O sea, D es específico, ahorita justamente vamos a ver eso. Eh, digamos, si va a ser R1 cruz F, ¿a qué es igual? Vamos a poner aquí el primer caso, ya, momento cero, es R1 cruz F, cruz T, ya. ¿Esto a qué es igual? Nosotros ya sabemos que, bueno, como producto de la mano derecha y lo que hemos visto acá, de que están en el plano, ¿no? Y el momento va a tener este componente K, eh, ya sabemos el K. Entonces el módulo, nosotros podemos calcular el módulo, sería R1 por T por el seno del ángulo que forma R y T, ¿cierto? Y acá yo les digo, esta R1 por este seno de teta, ¿a qué es igual? Miren este ángulo, teta. El ángulo que forma R1 con T es teta. R1 seno de teta, ¿qué es? R1 seno de teta es D, ¿cierto? Entonces es D por T. Ese es el módulo del momento. Entonces, por eso es que así yo use de repente el R2, así yo use aquí el R2 o el R3 o el R4, aquí yo voy a poner R4, ¿no? Y va a ser R4 seno de teta. Y R4 por el seno de teta, ¿qué me va a dar? O para que la vean más, más fácil, así yo use R2. R2 seno de teta, teta que va a ser el ángulo que forma. Y R2 seno de teta igual va a terminar siendo D por T. Entonces, repito, ¿no? O sea, se concluye que podemos utilizar este R1, podemos utilizar esta distancia, podemos utilizar una distancia K multiplicada por T, porque al final es por el producto, por el seno de teta. Entonces el seno de teta siempre me va a dar la distancia perpendicular. Es por eso que también a veces se dice que solo es necesario calcular el punto, cuánto es la distancia del punto a la recta, a la línea de acción de la fuerza. ¿Ya? Eh, para nuestro caso, bueno, acá no sé si es que salga de repente de manera más rápida, saber la distancia, no lo sé, a ver. La distancia, ¿cómo podríamos calcularlo? Sí, creo que sí se puede, ¿no? Podemos incluso hacerlo de las dos formas. Esta distancia de acá. El momento va a ser esta distancia por t. Entonces, ya ahí ya tendríamos que verlo de manera como una figura, un problema de geometría, ¿no? Por ejemplo, a ver, si esto es 20, de aquí a acá va a ser
80, ¿cierto? 80. Eh, todo esto es 80. Sabemos que todo esto de aquí, bueno, esto de aquí es 30. Entonces, esto de acá va a ser 50, ¿no? Entonces, el momento sería, incluso ya sé cuál es la dirección del momento, es en sentido K, ¿no? La tensión, que es 780 libras, por la distancia que es igual a 10 por el seno de 50, ¿no? Y eso quedaría, eso sería el resultado. Y incluso, como ya sabemos, todo esto es K. Esa es la primera forma, ¿no? A ver, ahora vamos a comprobarlo, pues. Vamos a comprobarlo. ¿Ya? ¿Cómo lo comprobamos? Podemos ahora eh, hacer esto, R cruz de OA, R de OA, no, acá, OA, multiplicado por el vector tensión. El vector tensión, que es este. R OA cruz T. Ok, entonces aquí tenemos que primero el ROA, el vector, ese vector, ¿cómo lo escribimos? Ese vector lo podemos escribir en sus coordenadas, ¿no? En sus coordenadas X, ¿cuál sería sus coordenadas X? Si esto es 30, ¿no? Esto es 5 y esto es 5 raíz de 3, ¿cierto? Entonces sería 5i más 5 raíz de 3j. Ese sería el R de OA. Y el T tendríamos que también verlo. El T es, nosotros podemos trazar acá una línea horizontal y esto va a ser 20, ¿no? Entonces sería, en el I sería T como valor. Bueno, lo puedo factorizar el valor. Entonces sería menos coseno de 20, ¿no? Y como también está apuntando para abajo, menos sería seno de 20j. Entonces, eh, quedaría, bueno, el T se tendría que reemplazar de 780 libras. Voy a sacar el menos. A ver, me voy a ayudar de otro dispositivo. Coseno de 20 es 0.93. Ya de frente lo voy a poner. Menos el coseno de 20 por 780 son menos 732,96 y menos eh, seno de 20 multiplicado por 780. Uy, se me fue un momento. Seno de 20 multiplicado por 780.
sería menos 266,77. 6, ya. J. Entonces, ¿qué se hace? Tenemos que hacer el producto punto. Entonces, el momento va a ser igual a, ¿cómo se resuelve el producto punto? I, J, K. ¿No? En I, ¿qué tenemos? En el R tenemos 5 y 5 raíz de 3. En el K, 0. Y en el T tenemos menos 7. Quiero ver en función de qué hay. Ya bueno. Menos 732.96. Lo voy a poner para que me quepa. Solamente lo voy a escribir ahí. Menos 266,77 y 0. ¿Cierto? Acá nosotros, ¿cómo hacemos? Esto y multiplicado por esto de acá. Pero al multiplicar en aspa va a quedar 0. ¿No? Entonces, eso no se anula. Aquí en J también va a quedar esto con esto 0. ¿Y qué me queda? Solamente componente en K, ¿no? En K, y ya me quedaría esto de acá. En K, o sea, la solución estamos viendo que también va a ser en K. Va a ser 5 por menos 266. Era el seno de 20. Menos t seno de 20. Quiero ponerlo de manera general, ¿ya? 5 por menos 266, que es 5 por... Eso era menos t seno de 20. Eso era 5 por menos t seno de 20. Ya después, esto menos por menos más. Queda más 5 raíz de 3 multiplicado por t coseno de 20. Porque el menos por este menos es más, ¿no? Por eso. Entonces ya no le estoy poniendo el menos que estaba acá, ¿no? O no, menos. Claro, está bien. Ya, entonces, y todo esto es con el vector unitario K. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es ver si es que efectivamente es lo mismo, ¿no? Entonces, a ver cómo lo vemos si es lo mismo. Acá yo puedo factorizar, por ejemplo, 5 y t, ¿no? Y acá me puede quedar raíz de 3 coseno de 20 menos seno de 20. K, ¿no? 5t raíz de 3 menos 5t seno de 20. Ya, ¿y eso será lo mismo que esto o no? Ojo que acá es con t, ¿no? Acá, por ejemplo, aquí está saliendo 10t, ¿no? 10t seno de 50. Esta es la respuesta, ¿no? Solo que ya ahí estoy reemplazando el t. Entonces, tenemos que ver si es que es lo mismo o no. ¿Cómo hacemos?
¿En qué tenemos que convertirlo acá? En un seno, ¿cierto? Acá está en un seno. Entonces, lo de acá me puede quedar, lo podemos agrupar en un seno. Para que me quede un seno, sería raíz de 3 y 1. Acá y lo que yo podría hacer es acá entre 2, acá también 1 entre 2 y acá por 2, ¿cierto? Entonces ahí tendría seno, es seno. ¿Qué ángulo es? Me da seno de raíz de 3 sobre 2, 60. Y el otro es cos de 20, entonces 20. Y como hay un signo negativo, quedaría 40, pero 40 creo que no es. Acá quedaría 10t. Sí, 50. A ver, ¿en qué me he equivocado? Ya vi mi error. Mm, el error ha sido, como está grabado, no me pueden corregir, pero acá pues, este ángulo de acá dije que era 80. Pero 80 más 20 son 100, tiene que ser 70 ese ángulo. 70 menos 30, entonces acá es 40. Entonces ese ángulo es seno de 40, ¿no? Entonces ahí sí, 10t seno de 40. Es lo mismo, ¿no? Ahí ya ustedes deberían de elegir con cuál solución se quedan, ¿no? Pero es lo mismo. No puedo preguntar si ya entendieron porque es grabado. ¿Ok? De todas maneras, guarden sus dudas, escríbanlas y ya cuando nos veamos en clase me las hacen. Pasamos a la siguiente. Ya, el tensor es ajustado hasta que la tensión del cable AB alcanza tanto. Determinar la expresión vectorial de esta tensión cuando actúa en A. Entonces, si actúa en A, la tensión pues va a ir hacia abajo, ¿no? Eh, la magnitud, ya bueno, primero eso. Después la magnitud de la proyección de T sobre AC. Ya, y los ángulos directores. Ok. Entonces, esa es la tensión. Es un vector. Para conocer, nos dan la magnitud de la tensión, ¿cierto? Solo que nos piden la expresión vectorial. Entonces, la tensión es el módulo que ya nos lo dan por el vector unitario de t, ¿cierto? Ya cuando actúa en A, porque cuando actúa en B va a ser para el lado opuesto, va a ser todo lo contrario, negativo, ¿no? Entonces, si ya tenemos esto, ¿qué nos falta? Calcular el vector unitario de U de t. Entonces, el U de t, el vector unitario de t, también es el vector unitario del vector que sale de A y termina en B. ¿Cómo podemos calcularlo esto? El punto B menos el punto A sobre su módulo, ¿no? Y ahí ya tenemos el vector unitario. Entonces, primero el punto B. El punto B en X es 2, ¿no? En Y es 3 y en Z es 0. Y el punto A en X es 0, en Y es 2
¿no? Acá 2, en y en z es 5. Entonces con eso ya podemos calcular la resta de esos puntos de b menos a. Entonces 2 menos 0, 0 perdón, 2 menos 0, 2, 3 menos 2, 1 y 0 menos 5, menos 5. Sobre el vector, perdón, el módulo de ese vector es 4 al cuadrado, ¿no? La suma de cuadrados, más 1 más 25 raíz cuadrada. Bueno, hasta ahí tenemos el vector unitario. Entonces, el vector, ya tendríamos el vector t, ¿no? La expresión vectorial de t. Y la tendríamos que es igual a t, que es 2400, ¿no? Por el vector unitario. El vector unitario que es 2, 1 menos 5 sobre raíz de 30. Raíz de 30. Ahí, bueno, multiplicamos y se puede pasar a números, ¿no? Y JK. ¿Ya? Pero eso es, ya esto ustedes lo hacen. La magnitud de la proyección de t sobre AC. Entonces, tenemos que proyectarlo en este vector, ¿no? Nosotros sabemos, bueno, la proyección, aquí va a haber un ángulo, ¿cierto? Y acá va a ir proyectada t. La proyección de t, ¿no? ¿Y cuál es su proyección? La proyección física, ¿no? Va a ser solamente esta parte de acá, una partecita, ¿no? Una partecita. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Este vector que le vamos a llamar, no sé, pues el vector TP, que va a ser la proyección, este vector TP es igual a T, ¿no? A T punto, ¿no? El vector unitario de P. Ahí estás proyectando la tensión T, ¿no? Estás haciendo un producto escalar con el vector unitario de P. Entonces, ¿qué se tiene que calcular? TP, ¿no? O también se podría, lo más fácil, si es que yo tuviera aquí el ángulo teta, sería T por coseno de teta, ¿no? Ya de frente, Tomás. Pero ahí solamente tendríamos el módulo, ¿no? El módulo de TP es T por coseno de teta, ¿cierto? Eh, Aunque también aquí falta algo. Esto me va a dar un escalar. La proyección es un escalar, es un número, ¿cierto? Aquí yo lo tendría pues que al final añadirle el mismo vector unitario, ¿no? Y ahí ya estaría, ya lo daría como vector el t. Si es que no me piden el vector, entonces lo podría dar suficiente con esto. O que es lo mismo con esto de aquí de adentro, ¿no? Porque esto de aquí es lo que está entre paréntesis también, pues. Es como es esto, es el módulo de TP con el vector unitario. Y el módulo es el producto escalar de T, ¿no? Proyectado en U.
¿no? En el vector unitario U de P. Y acá incluso la fórmula es por la magnitud, solo que la magnitud del unitario es 1, pues. Ya. Sobre AC. Entonces, podemos hacer nosotros calcular el teta, se puede, ¿no? Dependiendo también que resulta más fácil calcular el teta, o si no, haciendo, o sea, para calcular el teta, pues para hacerlo de esta forma, o si no, hacer esto sin calcular el teta, ¿no? Eh, Acá me piden la magnitud de la proyección, ¿no? La magnitud de la proyección. Eh, Podemos calcularlo con el teta. O sea, también podemos hacerlo de dos formas, ¿no? De esas dos formas. Por ejemplo, ¿cómo calcularíamos el teta? Con ley de cosenos del triángulo, ¿no? Esto al cuadrado más esto al cuadrado. No, perdón. Este al cuadrado es igual a este al cuadrado más este al cuadrado menos el doble del producto por el coseno. Y ahí ya sale, ¿no? ¿Y cómo calculamos esto? Se calcula, eh, tienes el 2 en el, aquí tienes este 2y, acá tienes el 5 acá, entonces puedes calcular esta hipotenusa, ¿no? Y después, con esto de acá, esto formaría, pasaría a formar según la proyección que está, un triángulo rectángulo, ¿no? Como ya tenemos esto, calculamos esto. Ahí ya está ese valor. Después, ¿cómo calculamos esto de aquí? Fácil, tengo este 5, tengo este 1 y aquí hay un triángulo rectángulo. Calculo este lado de aquí. Y con esto, y como es perpendicular, ¿no? Ya tengo esta distancia de aquí, en la hipotenusa. Entonces ahí ya tendría esto y esto y esto. Entonces con eso ya calcularía el coseno y obtendría pues lo que me están pidiendo. Esa es una forma. La otra forma que sería calcular, bueno, el t ya lo tengo como vector, ya está. Después calcular el vector unitario de p. Y para calcular el vector unitario de p es lo mismo, estaríamos hablando de lo mismo que el vector unitario que parte de A hasta C, ¿no? Y esto es igual a C menos A, ¿no? Sobre su módulo, ¿cierto? Entonces el C, ¿qué coordenadas tiene? En X tiene 2, en Y tiene 0 y en Z tiene 0. Y el A ya lo tengo, ya lo tenemos. Entonces es C menos A. Entonces C menos A es 2 menos 0, 2, menos 2 y menos 5. El módulo es 2 al cuadrado 4, 4 más 4, 2, claro, 4 más 4, 8. Acá. Voy a poner cada uno, ¿no? Para que quede aquí grabado. 4 más 4 más 25. Entonces ahí tengo el vector U de P,
¿Qué tengo que hacer? Simplemente multiplicar punto por punto, ¿no? O sea, I por I, J por J y K por K. Entonces, el módulo, como módulo de P, va a ser la multiplicación de, eh, de T, que es, lo voy a escribir completo, 2400, 2, 1 menos 5 raíz de 30, producto punto, el U de P, ¿no? El vector unitario, que es 2 menos 5, y aquí esto es 8 más 5, 13, raíz de 33, ¿no? Se puede factorizar el raíz de 30, el raíz de 33 se factoriza, entonces acá quedaría 2400 sobre raíz de, acá me parece que es raíz de 33, espérense, 3, no puede salir ahí, 3, y acá queda 110 me parece, ¿no? Y la multiplicación, pues, 2 por 2, 4, menos 2, y 5 por 5, 25, más 25, ¿no? 4 menos 2 y más 25. Entonces ahí 4 menos 2, 2, 27. Entonces acá es la de 27. Y eso sería, todo esto sería como número, ¿no? Nosotros ya sabemos que todo esto es un número. Es el valor, la magnitud de la proyección. Si queremos el vector, entonces le multiplicamos simplemente por el vector unitario, que no tiene módulo, su módulo es 1, ¿no? O sea, lo tendríamos que multiplicar por todo esto que está acá. ¿Ok? Los ángulos directores de la tensión. Bueno, para calcular los ángulos directores de la tensión, o sea, nosotros sabemos que la tensión era T por el producto, ¿no? con el vector unitario, y es esto de aquí, el vector unitario es todo lo que está entre paréntesis. Entonces, el ángulo director sería todo esto, todo ese es el vector unitario. Entonces, el ángulo director es por componente, ¿no? Es coseno de 2 entre raíz de 3, por ejemplo, ¿no? El primer ángulo sería coseno de 2 entre raíz de 30. Ese es el primer ángulo. ¿Se acuerdan? Alfa, beta y gamma, ¿no? Entonces lo voy a poner de esa forma. Alfa. Beta sería coseno de 1 entre raíz de 30. Y gamma sería coseno de menos 5 sobre raíz de 30. Esos serían los ángulos directores, que es, bueno, los cosenos pues de los vectores unitarios, ¿no? Perdón, es el arco coseno. Ya, el arco cuyo coseno, arco coseno de 2 raíz de 30 ese es alfa, arco coseno de 1 raíz de 30 es beta, y arco coseno de menos 5 entre raíz de 30 ese es gamma. Y esos serían los ángulos directores de la tensión. Ok, siguiente. Calcular el momento de la fuerza P
respecto del eje AD. O sea, ya nos están diciendo el momento que ejerce la fuerza en este eje AD, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo se hacía esto? Esto cuando nosotros habíamos visto, incluso lo voy a poner más grande, el eje, el eje AD. Nosotros habíamos dicho que, por ejemplo, si acá tengo un eje y acá hay una fuerza, ¿no? Y acá yo tengo también líneas, ¿no? Si es con respecto al eje, tendría yo que encontrar un punto en el eje, por ejemplo, un punto O, y ahí trazar la flecha, ¿no? La distancia hacia F, eh, y eso me genera un momento. Y ese momento luego se multiplica pues por un punto, ¿no? Un producto punto, para ver cuál es la proyección de ese momento en este eje. Eso era el procedimiento, ¿no? Lo que se tiene que hacer. Acá nosotros, por ejemplo, podemos también, como les repito, se puede hacer de varias formas. Puedo comenzar o sea, yo puedo, por ejemplo, ¿no? Primero ver el momento que me genera P. Ya. Bueno, dependiendo obviamente de la distancia que yo utilice va a ser diferente, ¿no? Pero la proyección, a ver, voy a ponerle el momento de P proyectado en AD. ¿Ya? Así va a ser, así lo voy a asignar, ¿ya? El MP arriba AD. Significa ahí en el eje AD. Entonces, yo puedo hacer un producto cruz de la distancia de la flecha que parte de D a C, ¿no? El RDC, cruz P, ¿no? Y esto me va a dar un vector, un momento, ¿no? Un vector momento. Pero lo que yo tengo que hacer aquí es proyectarlo en el eje AD, ¿no? Eso lo tengo que proyectar en el eje AD. O sea, el momento va a ser un vector. Lo que único que yo quiero es la componente, por decir así, la componente que está proyectada en AD. Así como podemos calcular la componente del momento solo en el eje X, o solo en el eje Y, o solo en el eje Z, aquí con esto estoy diciendo solo en el eje AD. Por eso es que lo uso como vector unitario. Ok. Que también debería ser igual ese momento de P proyectado en AD debe ser igual a un R que sale de A hacia C multiplicado por P, ¿no? De A a C multiplicado por P y proyectado en AD. Entonces con el primero vamos a RDC. El RDC es solo un vector en X, porque no tiene Y, no tiene componente Y ni Z. Es paralelo al eje X.
con E. Tiene E que vale 3i. Ese es el vector. El vector P tenemos su módulo, pero falta el vector unitario. El vector unitario es el vector que va de C hacia E. Entonces es E menos E sobre su módulo, ¿no? El E solamente tiene Y, que Y es D y D vale 8. Entonces esto es 0, 8, 0. El punto E. Y el punto C tenemos como X E. Como X y E vale 3. En Y tenemos C y C vale 6. Y en Z tenemos A más B. A más B, 5 más 2, 7. Entonces es E menos C. Es 0, acá sería menos 3. 8 menos 6, 2. Y 0 menos 7, menos 7. Con el módulo. Sería, acá ponemos raíz cuadrada de 3 más 3, 9. 3 por 3, acá 4. Y acá 49. Ahí tenemos el vector unitario. Ok. Entonces, producto punto y multiplicado por el vector unitario de AD también. Entonces el vector unitario de AD es tener D menos A sobre el módulo. El D tiene, X no tiene, o sea, X es 0, su Y vale C 6 y su Z vale A más B 7. Y el A está en el X E vale 3, en el Y 0 y en el Z 0. Ahí está. 3, 0, 0. Entonces, ok, D menos A sería menos 3, 6, 7. Y acá raíz cuadrada de 9 más 36 más 49. Ok. Entonces tendríamos el producto triple escalar, donde ponemos primero el vector unitario AD, que sería menos 3 sobre raíz de 94. Acá 6 sobre raíz de 94. 7 raíz de 94.
¿no? Incluso podemos también factorizar estas, sería 1 sobre raíz de 94 por 1 sobre el otro que es estoy factorizando el vector unitario AD, ya que tiene raíz de 94 como denominador, y también puedo factorizar el P, que es 240 como módulo, ¿no? Con el módulo de, con el vector unitario PSE, ya con raíz también abajo de 62, 462, ¿no? Y ahí ya me quedaría acá el AD, entonces sería menos 3, 6, 7. Después sigue el R de DC, que es 3i. Entonces acá es 300. Ese es el RDC. Y el P, que ya como ya factoricé el 240 y este que está abajo, entonces me queda 3, menos 3, 2 y menos 7. Y ese sería el momento que están pidiendo, ¿no? Entonces sería, si vamos con esto, sería menos 3 multiplicado por esto menos esto, y eso es 0. Entonces se va. El otro es negativo, entonces menos 6 multiplicado por 3 por 7 menos 21 menos 0 queda. Y acá más 7 multiplicado por 3 por 2, 6. ¿No? Entonces esto me da 6 más 7, 13. ¿No? Ya, y esto entonces me da 139. Obviamente multiplicado por todo esto. Y ese es el momento, ¿no? O sea, esto por 139. ¿No? Porque acá solamente lo que he calculado ha sido esto de acá. Es esto nomás.